Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa 5 del Tour de Suiza 2021. Primer resumen del día de los 3 que vamos a hacer en el día de hoy, al igual que en el día de ayer, que estamos en una semana donde hay muchísimo ciclismo y todas carreras importantes de preparación para el Tour de Francia. Y hoy era un día importante en el Tour de Suiza porque era el único final en alto y era un día donde seguramente veríamos a este hombre Mathieu van der Poel perder este maillot de amarillo. Después de la victoria de ayer de Bissegger, donde fue una etapa para la fuga, que no hizo demasiados cambios en la clasificación general, se pudo llevar esa victoria. Y hoy, como hemos dicho, teníamos el primer final en alto, nos centrábamos en esa parte final, que era un puerto bastante duro, bajada, y otro puerto que no era categorizado, pero que tenía rampas bastante duras. Se daba comienzo a esta etapa número 5 del Tour de Suiza, y como todos los días no tenemos imágenes de ese principio de etapa, pero según nos comentaban, ha sido un principio de etapa trepidante que empezaba, como se suele decir, a pie parado para subir un puerto de primera, y había 3 hombres en fuga, entre ellos el líder de la clasificación general, Mathieu van der Poel, que hoy se ha querido meter en la fuga, y junto a él estaban Per Steiner, Samitier, y poco después también llegó Inhoff, que como estuvimos viendo, van der Poel incluso le dejó pasar en el sprint intermedio, así que no le interesaba la clasificación general ni los segundos de bonificación. Llegaban al primer puerto de tercera e Inhoff se quedaba cortado en las primeras rampas. Por detrás el Ineos empezaba a poner la marcheta y tenían bastante controlada a la fuga, que veíamos que coronaban estos 3 hombres, se tiraban en la bajada, pero la diferencia no aumentaba, sino que más bien disminuía. Vimos también un problema de señalización y que parte del pelotón se fue por una carretera por la que no se debían ir, y también vimos que Van der Poel decidió parar justo antes de empezar el último puerto de la jornada y que el pelotón lo cogiera, y poco después cogía a sus otros 2 compañeros de fuga todo el pelotón, comenzaba el puerto y prácticamente desde abajo Tolhoek atacaba. También vimos algunos otros intentos de ataque, pero Rohan Dennis estaba ya metiendo un ritmo que fuera cómodo para Richard Carapaz, pero a 23 kilómetros y medio del final el que atacaba era Esteban Chávez con muchísima fuerza, cogía un pequeño hueco, cogía rápidamente a Tolhoek, se ponía a tirar y prácticamente tardó en soltarlo también muy pocos metros, mientras por detrás Dunbar era el que seguía tirando cuando Rohan Dennis ya no pudo más. Después de ese ataque seguían llevando ese ritmo del pelotón muy reducido y Esteban Chávez estaba haciendo mucho hueco, seguían pasando los kilómetros y llegábamos a ese último kilómetro de puerto y tenía ya más de 50 segundos Esteban Chávez, y en ese último kilómetro el que atacaba era Fuglsang. Vimos que por detrás hubo algunos intentos de cogerle, pero cogía ese pequeño hueco Fuglsang. La diferencia con Esteban Chávez se iba cortando poco a poco, que coronaba en primer lugar, y estos puntos han sido muy interesantes para la clasificación, como ahora vamos a comentar. Se tiraban todos en la bajada y el grupo trasero, donde Richard Carapaz no quería coger esa responsabilidad de tener que dar caza, y veíamos que había muchos movimientos. Comenzaba la bajada y el que estaba bajando rapidísimo era Fuglsang, que veíamos que tomaba las curvas con muchísima velocidad. El pelotón cada vez estaba más alejado de Fuglsang, y al que veíamos con un poco de miedo y haciendo rectificaciones era a Esteban Chávez, hasta que en una de las curvas se le iba la rueda de delante, y menos mal que había la entrada a una casa y que no había un barranco, porque se le fue la bici por completo, tuvo que rectificar, y finalmente después de eso veíamos que Fuglsang pasaba por esa misma zona y a los pocos metros lo cogía, y entre los dos se iban dando relevos. El pelotón estaba por detrás a unos 30 segundos aproximadamente. Chávez y Fuglsang a relevos en esa parte final que empezaba a picar para arriba. Alaphilippe recogiendo alimentos del coche, y el jurado le dijo que no podía hacer el tirachinas como se conoce, aunque lo hacen todos los ciclistas y todos los equipos. Finalmente, aunque se encaraban, no pasaba nada. Richard Carapaz en la parte trasera del pelotón haciendo un Movistar, que lo haya entendido que me lo ponga abajo en los comentarios. Veíamos que el Jumbo era el que tiraba y Esteban Chávez no podía seguir ese ritmo de Fuglsang, que faltando poco más de 5 kilómetros se iba en solitario, aunque veíamos que ese pedaleo ya era un poco más cansado que sobre todo en la primera parte. A 4 kilómetros y medio del final empezaban los ataques por detrás. El primero Michael Woods, y poco después contrarrestaba con un gran ataque Richard Carapaz con muchísima fuerza y con un Shandman que quería seguirlo pero no podía, cogía muchísimo hueco y se iba muy rápido a por la rueda de Fuglsang, mientras por detrás no había colaboración. Pasaba Esteban Chávez como una moto y veíamos que por detrás continuaban los ataques, en ningún momento colaboración, lo que beneficiaba tanto a Fuglsang, que miraba para atrás, como a un Richard Carapaz que la verdad es que tardaba en llegar a la rueda de Fuglsang. Alaphilippe sufriendo por detrás pero saliendo a los distintos ataques. Veíamos que Carapaz estaba tardando en llegar a Fuglsang, como hemos dicho, porque Fuglsang también estaba subiendo bastante rápido. Atacaban
nada más llegar, pero Fuslan aguantaba ese ataque y se ponía a su rueda y por detrás seguía sin formarse ningún corte e iban a tirones. Veíamos esa colaboración que Fuslan pasó en una ocasión al parecer y luego todo el tiempo estaba Richard Carapaz, por detrás también lo intentó Hamilton y Woods, pero no se cortaba ningún grupo, llegaban al último kilómetro, Fuslan a rueda pensando en la victoria de etapa y llegábamos a los últimos metros que seguían picando para arriba. Desde muy lejos arrancaba Fuslan y veíamos que Richard Carapaz rápidamente se ponía a su rueda, pasaban por la pancarta de los últimos 200 metros, llegaban a los últimos 100 metros, seguía Richard Carapaz a su rueda en los últimos 50 metros, arrancaba para intentar adelantarle y por muy poco victoria para Richard Carapaz. Llegaban por detrás el resto de grupo con un Alaphilippe que arrancó también desde muy lejos, pero se le hizo tarde. Finalmente Woods tercero, ahora os enseño todas las clasificaciones, pero qué gran victoria para Richard Carapaz con sus 10 segundos de bonificación, que se pone líder de la clasificación general, como ahora os voy a enseñar. Gran victoria para él, parecía que estaba haciéndose un poco el muerto, como se suele decir, que no estaba del todo bien, pero qué arrancada, cómo cogió a Fuslan, qué final para conseguir esta gran victoria que celebraba con su equipo el Ineos. Aquí lo veíamos en las escenas de podio recibiendo este premio por la etapa número 5 del Tour de Suiza, que ha quedado de esta manera, con Carapaz, Fuslan con el mismo tiempo y a 39 segundos el resto de grupo, con Woods, Hamilton, Urán, Schatman, Alaphilippe, Pozzovivo, Esteban Chávez a 49 segundos y a 1.22 San Omen. Clasificación general para Richard Carapaz, que se pone con el maillot amarillo, que vamos a ver si lo suelta después de las 3 etapas de montaña que quedan. Aquí tenéis cómo ha quedado con Carapaz, a 26 segundos está Fuslan, tercero es Schatman a 38, cuarto Alaphilippe, aunque esto creo que no está del todo bien, quinto Urán a 1.11, Hamilton a 1.31, Woods a 1.32, a 2.19 Omen, Esteban Chávez a 2.22 y Pozzovivo a 3.10. Otras clasificaciones, Esteban Chávez con los puntos que ha conseguido en ese puerto que hemos visto que lo ha subido en primer lugar, se pone como líder de la clasificación de la montaña, empatado a puntos con varios ciclistas como veis aquí. También la clasificación del mejor joven, que ahora es para Hamilton, que no parece que sea un joven de menos de 25 años, pero él tiene la clasificación del mejor joven y la clasificación de los puntos sigue para Mathieu van der Poel con este maillot negro, como estáis viendo aquí en esta clasificación. Etapas que quedan. La de mañana tenemos una etapa con varios puertos, pero en el final, si os fijáis, nuevamente no es categorizado, aunque parece bastante menos duro, sobre todo de rodar muy fuerte, no tanto de pendiente, que va a ser también muy interesante. La cronoescalada, cronovajada que tenemos en la etapa 7, con un puerto de primera que se suba más de 2000 metros y una bajada que creemos que va a ser bastante técnica, y la última etapa también de montaña, un sube y baja constante en la etapa 8 que dará fin a este Tour de Suiza 2021. Recuerda que tenemos en la tienda Escuadra Pro Cycling todas las prendas oficiales del canal. Por si quieres apoyar el canal, esta es una de las maneras, escuadraprocycling.es, abajo lo tienes en el primer comentario y en la descripción del vídeo. Envíos gratis a todo el mundo por la compra de 2 prendas o más. Cualquier duda me hablas por privado en redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí, ahora sigo con los otros 2 resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.